Bien, hermanos, le pedimos disculpas, pero es que se cortó el video, el internet, no sé qué pasó, se cortó y por eso tuvimos que parar, pero estamos aquí otra vez con ustedes. Y sí, vamos a compartir algunas inquietudes que tiene la hermana que nos acompaña en esta noche y otros hermanos que están con nosotros y quisieran pues, participar en este programa. Ahí tenemos la hermana. Petra López, buenas noches. Buenas Bueno, noches. mi pregunta para el padre es, ¿por qué la iglesia no nos ha instruido como instruye él? Am, Mi comentario es porque desde que yo lo estoy siguiendo ya hace casi 3 años en las redes sociales, antes de que viniera a visitarnos, yo ya lo conocía. Y su enseñanza para mí del padre Luis Toro ha sido como una puerta abierta a mi fe, a saborearla como él dice, a disfrutarla, porque la verdad, honestamente y sin ofender a nadie, de verdad, de corazón lo digo, sin ofensa a nadie, que me perdonen si alguien se siente aludido por mis palabras, pero es que en realidad lo necesitamos, Padre, necesitamos que nos enamoren de nuestra fe, que nos instruyan con esa pasión que Cristo vino a darnos, con su vivir 33 años y su muerte, que yo cada vez que leo, hago mi rosario, yo no es por jactarme de decirlo, pero yo me centro en lo que estoy leyendo de su pasión y su muerte, y yo lloro, porque yo soy muy llorona y yo al recordar esas frases de lo que él dice, a mí me hace llorar. Pero si no hay un sacerdote que nos instruya como nos está instruyendo usted, pues de verdad nuestra fe es como muerta. Y lo digo por mí personalmente, no lo digo por nadie más, porque yo así lo sentía. Yo me sentía como, sí voy a misa, pero no voy con esa ilusión a veces de escuchar a alguien que nos proclame como usted nos proclama. Pues, pues me alegra mucho su participación. Es un poquito fuerte porque muchas personas pueden decir, ah, o sea que los sacerdotes no están haciendo nada dentro de la iglesia. Y lejos de nosotros pensar así, creo que ese no es el pensar suyo, y ese pero tampoco es el pensar mío. Simplemente es ver de que realmente a veces nos ocupamos en muchas cosas, porque los sacerdotes somos muy pocos, y tenemos muchas cosas que hacer. Una parroquia es muy grande para un sacerdote y tiene que atender tal cantidad de gente y tantos compromisos. Y al atender todos esos compromisos, nos hemos olvidado cuál es el primer compromiso que Dios nos ha dejado. Esa tentación la tuvieron los apóstoles. Allá lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Los apóstoles tuvieron esa tentación de preocuparse de muchas cosas y abandonar lo más esencial. Y en los Hechos de los Apóstoles está escrito para que nosotros tengamos cuidado. Hechos de los Apóstoles significa lo que los apóstoles hicieron y lo que nos enseñaron para que nosotros siguiéramos también el ejemplo. Hechos de los Apóstoles 6, 2, escuchemos cómo dicen. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: Escuchen lo que dijeron. no está bien que abandonemos la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cuál es la tentación? Otra vez, no está bien. No está bien que abandonemos la palabra de Dios. No está bien que abandonemos la palabra de Dios. Ya la iglesia naciente comienza a llevar el mensaje de Dios y a los pocos días, ya estamos en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, ya está la tentación latente. Ya salió la tentación. Abandonar la palabra de Dios. Y los apóstoles se reúnen con la asamblea y dicen, no, eso no es correcto, no es correcto, no está bien que abandonemos la palabra de Dios. Usted nos hace ese reclamo y verdaderamente hoy la iglesia vuelve a padecer del mismo mal que estaba padeciendo en Hechos de los Apóstoles 6. Hemos abandonado la palabra del Señor. Y dice, no está bien, otra vez, No está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. para servir, porque nosotros, los sacerdotes, nos hemos preocupado por servir y servimos al pueblo y estamos dispuestos a atender al pueblo, pero abandonamos lo propio, que es ser mensajeros de la palabra del Señor. Y es un error que hemos cometido dentro de la iglesia. Ciertamente
que hemos fallado y le pido perdón a usted y a todos los fieles que nos siguen, de que verdaderamente como humanos hemos pecado en eso, hemos fallado, cuando sabemos que cuando Jesús envía a los apóstoles, fíjese usted que son 4 los evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. San Mateo, después que Jesús resucita, dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Está mandando? A enseñar. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y a todos los pueblos, a todos los pueblos. Entonces la iglesia es universal y va a llevar el mensaje de Cristo a los demás. Eso es la esencia de la iglesia. La iglesia de Cristo es en esencia católica porque va a llevar el mensaje a todas las personas en el mundo entero. Jesús resucitado, según San Mateo, manda a enseñar lo que él ha mandado. Según San Marcos 16:15, Jesús resucita. Y Jesús le ofrece a los apóstoles y le dice, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, se bautice, se salvará, y el que no será condenado. ¿Cuál es la tarea? Ir a predicar el evangelio, con la condición que si no la predico, la gente no va a creer y no se va a salvar. Que si yo predico el evangelio, como consecuencia de eso, la gente va a creer y la gente se va a salvar. Por eso la iglesia no puede abandonar esa tarea de predicar el evangelio, porque entonces la gente no tendrá fe y por tanto no llegará a la salvación. Es entonces cuando los apóstoles dicen, no es correcto que nosotros abandonemos la palabra del Señor para dedicarnos al servicio. Entonces, si 2 evangelistas, Mateo y Marcos, Jesús resucitado, les manda a predicar, a llevar ese mensaje, ya San Lucas, ya cuando es camino a Maús, lo llevan San Marcos, le digo, San Lucas 24, del 13 en adelante, camino a Maús, ya habla sobre lo que es la Eucaristía, que se queda en la fracción del pan. San Juan, que es el capítulo 20 del versículo 19 en adelante, San Juan ya habla de la confesión, vayan, a quienes ustedes le perdonan los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonan, le quedan sin perdonar. Pero si usted observa, 2 se centran en lo que es la evangelización, es llevar el evangelio. Por eso los apóstoles, retomamos en Hechos 6, 2, pero entonces ya miremos el versículo 4, ¿cuál es la conclusión? 6, 4, ¿cuál es la conclusión que toman los apóstoles en Hechos de los Apóstoles 6, 4? ¿Cómo dice? Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Igualmente, como usted lo dice, de corazón, yo quiero hoy reflexionar como sacerdote y en público, decirle que hemos abandonado tristemente la palabra de Dios para el servicio y que tenemos que retomar, como hicieron los apóstoles, la oración y la palabra. Y si algún hermano sacerdote me está escuchando, no estamos en contra, ni usted ni yo, en contra de ningún sacerdote, ningún seminarista, solamente es a pensar, reflexionar, meditar con la palabra de Dios en voz alta, primero para mí, sacerdote, y después para los demás, porque tenemos un compromiso ante Dios, que la gente crea al llevar el mensaje del Evangelio. Por eso usted verá que también Romanos, allá en el Romanos capítulo 10, puede ser desde el versículo 14 en adelante, nos puede decir un mensaje allí, como dicen. Pero, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a invocar la gente a aquel en que no han creído? ¿Siga? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a invocar, cómo van a creer en aquel de quien no han oído hablar? Y si no han oído hablar, ¿por qué? Porque nosotros que tenemos que llevar el mensaje, nos hemos callado. Y el versículo 17 dice, por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. La fe viene de la predicación. Entonces usted tiene razón cuando nos dice qué está pasando dentro de la iglesia. Hemos abandonado la predicación y ojo, basada en la palabra de Dios, como dice aquí. La fe viene de la predicación y lo que predica es la palabra del Señor. Y es culpa
y es culpa. Y pido perdón a Dios y pido perdón a los fieles porque como sacerdote no le hemos dado ese alimento espiritual que tanto necesitan, porque nos hemos interesado más en servir y lo hacemos con amor, pero descuidamos lo que el Señor ha dejado dentro de la iglesia, que es llevar el mensaje, la palabra de Dios, para que la gente crea y se salve. Ahora bien, hay otro motivo por el cual hemos abandonado la predicación, porque el mundo de hoy nos quiere hacer creer, y muchos ya se han dejado llevar de esa mentalidad, que no hay que decirle nada a nadie, que hay que respetar, que si una persona quiere ser atea, que sea atea, que Dios quiere ser evangélica, que sea evangélica, otro testigo va, adventista, de todas maneras, dejemos la gente tranquila, no tomemos molestia por nada, seamos tolerantes con los demás, no nos preocupemos por los demás. Al fin y al cabo Dios verá cómo nos salva. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Porque Jesucristo mandó a los apóstoles, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. No dijo que cada quien crea lo que quiera. Y de todas maneras yo los voy a salvar. No. Cuando dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el camino a Damasco de San Pablo, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se convierte, vuelve, ¿para dónde agarra? Para la iglesia de Cristo. No dice, cualquier religión salva, eso es lo mismo. No, hay que tener tolerancia. No, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús el que tú persigues. Vaya, ya le dirán lo que tienes que hacer. Entonces, Jesús manda a los apóstoles a llevar el mensaje. Y nosotros hemos fallado porque el mundo nos tapa la boca de esta manera. Hay que respetar. No digo que no hay que respetar, pero el respeto es una cosa y la evangelización es otra. Tenemos que respetar, pero también tenemos que evangelizar. Yo con respeto debo dirigirme a una persona, debo predicarle a una persona, debo mostrarle con la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere, con respeto. Pero no es que si yo le predico, le hablo de Dios, sería falta de respeto. Porque, ojo, si yo digo, yo voy a respetar a aquella persona, no le voy a hablar de Dios, esa persona que es atea no me respeta a mí. Esa sí viene a decirme, ¿qué cuento de Dios? Dios no existe. ¿Quién dijo que Dios existe? Eso es mentira. ¿Por qué no me respeta a mí? Porque yo sí me exigen respeto a mí. No me hable de Dios. Pero usted, ¿por qué sí me habla en contra de Dios? Si exigen respeto, porque sea igual. Ni una cosa ni la otra. Igualmente protestante. No hay que decirle nada al protestante, pero salga usted en la calle a ver si los protestantes no están a la pata. Dale, que dale, dale, que dale. Pero exigen, no, que no se meta conmigo, pero entonces, ¿por qué no respetan? ¿Por qué llegan a la casa? ¿Por qué llegan al trabajo? ¿Por qué llegan a la calle? ¿Por qué llegan a todas partes? En la plaza. Y nosotros tenemos que quedarnos callados, no hacer nada. ¿Se imagina un San Pedro, un San Pablo, todos los apóstoles con la mentalidad de los católicos hoy día? Hay que ser tolerante y no decirle nada a nadie. Entonces, el Evangelio no se hubiese extendido por todo el mundo. No se hubiese extendido. Más todavía, cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8 en adelante, que Jesús manda a evangelizar, Jesús es claro y le da la misión a los apóstoles. Y los apóstoles cumplen esa misión. Y esos eran 12, pero eran 12 convencidos de que tenían que predicar. Iban y le predicaban al rey, iban y le predicaban al otro, iban y le predicaban a aquel. Le daban una golpiza, lo dejaban medio muerto, le daban 40 menos un azote. Pero no echaban para atrás. Predicaban el evangelio. Ahora, si los apóstoles hubiesen sido con la mentalidad de los católicos ahorita, no hubiesen evangelizado ni un país. Y si el evangelio llegó al mundo entero, es gracias a aquellos apóstoles que se tomaron en serio el mandato de Jesús, Hechos 1:8 en adelante. Escuchen. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ese es. Entonces, la verdad no es que estas personas que tienen miedo de ir a predicar sean tolerantes, es que no se han dejado llenar por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, lo que le está faltando es la acción del Espíritu Santo. Lo que está faltando dentro de la iglesia
es que nosotros los sacerdotes, en primer lugar, y luego los laicos, nos llenemos del Espíritu Santo, dejemos al Espíritu Santo obrar, porque cuando nos llenemos de esa fuerza seremos testigos del Señor hasta los confines de la tierra. Aquí no dice hay que ser tolerantes, sino más bien con la fuerza del Espíritu vamos a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. A no ser que le estén sirviendo a otro Cristo, estén leyendo otro Evangelio que no sea el de las Sagradas Escrituras, es que Jesucristo nos dejó. Pero si vamos a la palabra del Señor, esa misión es la misión propia de la iglesia. La iglesia es una iglesia que evangeliza, una iglesia que va hacia afuera, y así lo ha dicho el Papa, va en salida, va a predicar, va a evangelizar, no tiene miedo, no tiene. Pero entonces, el mundo de hoy quiere chantajearnos a nosotros y nos hemos dejado contaminar de eso y nos paraliza con decir no se metan en la vida de los demás, dejen que los demás vivan como quiera, usted viva su vida y punto, y cállese la boca y ya no se metan en lo que a usted no le importa, la vida de cada quien y listo. Y nos callamos por miedo a qué dirán. Y más todavía, hoy el mundo está en contra del Evangelio, porque dice Jesucristo, cuando los apóstoles estaban hablando, o cuando los discípulos alababan y bendecían al Señor y gritaban Hosana, le dijeron, dígale que se callen. Y Jesús dijo, les aseguro que si estos callan, las piedras gritan. Pues la iglesia ha callado y ahora están gritando las piedras. ¿Quiénes son las piedras? Los que están haciendo las leyes en los gobiernos, los que están gobernando los países, son las piedras que ahora están gritando. Hay que apoyar el aborto, hay que matar al niño, hay que decirle sí a los homosexuales, a la lesbiana, y hay que imponer, eso es lo que se impone. Destruyamos el matrimonio y vamos a imponer esto. ¿Qué quiere decir? Los discípulos de Cristo hemos callado su palabra por temores, pero entonces las piedras están gritando, y las piedras al gritar no van a traer el mensaje de Dios, sino al contrario, todo lo que destruya la vida cristiana, los valores cristianos. Las piedras están gritando y es culpa de que nosotros, los apóstoles de Jesucristo, hemos callado. Y San Pablo le dice a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 1, 2 de Corintios 4:1, San Pablo viene a mostrar que eso es una tentación que él sufre en la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Pues está escrito desde los comienzos ya estaba la tentación. Y hoy día vuelve a tomarla. Y yo la retomo primero porque la medito, porque me gusta saborear la palabra de Dios, pero también quiero que otros hermanos la saboreen. Y si algún hermano sacerdote, por las cosas de Dios y por la acción del Espíritu, logra ver el video le invito que también con serenidad, con tranquilidad, como discípulo de Cristo, agarre 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Por esto, investidos de este ministerio, por la misericordia de Dios. Hay un ministerio que Dios le ha dado a los apóstoles dentro de la iglesia. Estamos investidos por este ministerio. No vamos por nuestra propia cuenta. Jesucristo nos ha mandado, nos ha dejado ese ministerio. Siga. Por la misericordia de Dios, no desfallecemos. Nos ha dado un ministerio y dice, por la misericordia que Dios tiene para con los seres humanos, para salvarlos, que nos ha usado a nosotros como ministros, no desfallecemos. Entonces, ¿cuál es el peligro? Desfallecer. ¿Cuál es el peligro? Bajar la guardia. ¿Cuál es el peligro? Desanimarme. ¿Cuál es el peligro? Quedarme en casa. ¿Cuál es el peligro? No salir, no predicar, no evangelizar, no ejercer mi ministerio. Otra vez, repítalo. Por esto, investidos de este ministerio, por la misericordia de Dios, no desfallecemos. No desfallecemos. Y esto es el ideal, no desfallecer. Siga. Antes bien, miren dónde está el peligro. La tentación viene aquí, ponga cuidado. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso. Aquí está. Esto lo repudiaban los apóstoles. Hemos repudiado lo que hoy la iglesia no ha repudiado. Hemos repudiado el silencio vergonzoso. Hoy los sacerdotes guardamos vergonzosamente silencio. Yo alabo, bendigo a Dios y aplaudo
a los sacerdotes, a los obispos en Nicaragua. No han guardado un silencio vergonzoso. Sí, no lo han. Sino más bien han salido a la calle. Han dicho esto es así y con su propia vida han dicho vamos adelante. No han guardado silencio vergonzoso. ¿Cuánto diera yo que en mi patria Venezuela, mis hermanos sacerdotes y mis queridos obispos siguieran el ejemplo de Nicaragua, de ya acabar ese silencio vergonzoso? Da vergüenza que nosotros, los sacerdotes en Venezuela, que somos la voz de los que no tienen voz, mantengamos un silencio vergonzoso ante la muerte de tantos venezolanos a causa de hambre, a causa de necesidad, por enfermedades o por lo que sea, y los sacerdotes, bien, con un silencio vergonzoso. Y dice el apóstol, repudiamos ese silencio vergonzoso. Y también lo que usted está reclamando es precisamente porque los sacerdotes hemos guardado un silencio vergonzoso. Por vergüenza, no hemos predicado la palabra de Dios. A lo mejor para que los presidentes, los gobernantes no se enfaden. A lo mejor para que los jueces, los que hacen las leyes, no se pongan bravos con nosotros. A lo mejor para mantener un matrimonio con el gobierno de turno, de pacto. Hemos guardado silencio vergonzoso. Con la excusa, no hay que herir a los demás, no hay que ofender a los demás. Ciertamente, no hay que herir de forma mala. Pero sí hay que, con la palabra de Dios, decirle la verdad. Y que si de nuestro lado se van heridos, que se vayan heridos, pero no engañados. Y que no guardemos silencio vergonzoso. ¿Y por qué dice Pablo silencio vergonzoso? Porque ante Dios vamos a entregar cuentas. Porque si Dios nos ha mandado a hacer sus instrumentos, a hablar, a predicar, para que la gente crea, ¿por qué guardar silencio vergonzoso? Y si nosotros callamos, las piedras gritan. Pues el mundo está gritando como piedra, las cosas malas se están imponiendo, porque nosotros guardamos un silencio vergonzoso para que no nos metan presos, para que no nos quiten la vida, para que no nos hagan daño. Y guardamos silencio vergonzoso. Y ante los hermanos separados, para que los hermanos separados no se pongan bravos, para que no digan nada, porque ellos no hacen lo mismo. ¿Por qué no piensan en nosotros los católicos? ¿Por qué no dicen, no voy a molestar a los católicos, los voy a dar tranquilos? Entonces, San Pablo, repítelo y sigue. No repudiamos, diga, otra vez repudiamos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, evitando proceder con astucia o falsear la palabra de Dios. Y luego, después de evitar el silencio vergonzoso, dice, no podemos falsear la palabra del Señor por miedo o por temores. Como hacen los hermanos separados que falsean la palabra de Dios, la hacen, juegan con ella, le hacen decir cosas que no son, ¿no? Tenemos que mantener la palabra de Dios tal y como siga. Al contrario, al manifestar la verdad, al manifestar la verdad, eso es lo que necesitamos. Que seamos capaces como Jesucristo de manifestar la verdad. Y no olvidemos que somos discípulos del crucificado. ¿Y por qué lo crucificaron? Por decir la verdad. Y si a él lo mataron por decir la verdad, nosotros tenemos que saber si eso lo hicieron con el leño verde, ¿qué nos harán con el seco? Somos discípulos del crucificado. Y él dijo que quiere ser discípulo mío, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces tenemos que ser capaces de dar la vida, si fuera posible, por el Señor. Él mismo dijo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no matan el alma. No pueden matar el alma. Siga. Al contrario, al manifestar la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando nosotros le decimos la verdad, toda conciencia humana, incluso los hermanos separados, incluso los ateos, saben que estamos haciendo lo correcto, pero que a ellos no les agrada. Los hermanos separados, ¿usted cree que por qué los hermanos separados siguen las enseñanzas que yo doy por este canal? Porque ellos saben que les digo la verdad, que no les gusta, que les molesta, ciertamente, pero ellos saben y su conciencia y la voz de Dios les dice que aquí hay algo. Por algo se meten al canal mío, por algo comentan, por algo escuchan, por algo, eso no es casualidad, es que la palabra de Dios
al predicarse, incluso los ateos, incluso los protestantes, aunque no lo quieran, deben aceptar que se está predicando la palabra de Dios con la verdad por delante. Eso les duele, pero sabe que así tiene que ser. Siga. Y si todavía se piensa que nuestro evangelio está velado, Esa es la tentación que tenemos dentro de la iglesia. Tener el evangelio tapado, velado. Y si todavía se piensa que el evangelio está velado, está tapado, porque dentro de la iglesia hemos guardado silencio vergonzoso, no hemos proclamado la palabra del Señor, no hemos proclamado la verdad con valentía, estamos tapando el evangelio de Cristo. Y dice Pablo, pues si el evangelio está velado, siga. lo está para los que se pierden. Lo está para los que se pierden. Nosotros, los que creemos en la salvación y buscamos la salvación, no podemos ocultar el evangelio, no podemos tapar el evangelio. Tenemos que dejarlo al descubierto. Si está tapado, es para los que se pierden. Llámese sacerdote, llámese obispo, llámese papa, llámese monja, llámese diácono, llámese seminarista, llámese cristiano, llámese como se llame. Pero si el evangelio está tapado, entonces estamos impidiendo que el mensaje salvífico de Dios llegue a los demás. Por eso el Papa insiste en que es hora de que nosotros proclamemos el mensaje de Dios, llevemos el mensaje de Dios a los demás con valentía. Y me alegra mucho que él sea capaz y sea el primero en dar el ejemplo de ir diciendo la verdad, proclamando el Evangelio del Señor con valentía, sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Tenemos el ejemplo del Papa, tenemos que seguir nosotros. Pero, perdonen mis hermanos obispos, a quienes amo y respeto. Pero creo que nos falta seguir el ejemplo del Papa, ser valientes en proclamar el Evangelio. Y los seminaristas, y los sacerdotes, y los diáconos, igual. Nos va a hacer falta quitarle el velo del Evangelio y darlo a conocer a los demás sin temor, con valentía, que se conozca, que salga a la luz, que la luz irradie, brille, para que todo el mundo dé gloria a Dios. Sigan. Lo está para los que se pierden, para los incrédulos. El Dios de este mundo Escuche, ¿cuál es el problema? El Dios de este mundo, Satanás, cegó a estos su entendimiento. El Dios de este mundo ciega el entendimiento. Los hombres de este mundo están cegados, el Dios de este mundo les ha cegado. No son capaces de ver cuando están asesinando a un inocente, a un niño, a un hijo, a un indefenso. Están tan ciegos, una mamá está tan ciega que descuartiza pedacitos con cuchillo, con pinza, descuartiza a su hijo y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Tan ciega, tan ciega. Un doctor, llamándose doctor, habiendo jurado salvar la vida, es capaz, sabiendo lo que está haciendo, que está asesinando y lo hace. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y de paso quieren justificarlo. Y así en todo. El Dios de este mundo les ha cegado. Y si el Dios de este mundo nos ha cegado, ¿qué se necesita? Hombres valientes que crean en el Evangelio, que traigan el Evangelio como esa luz y esa lámpara para el mundo, para que se disipen las tinieblas del error. Siga. Para impedir que vean el resplandor del glorioso Evangelio de Cristo. Entonces, el diablo quiere tapar, vendar los ojos, para que no se vea el resplandor del Evangelio de Cristo. Ahora, el versículo 13. San Pablo dice, cuando una persona habla, cuando una persona predica, y entonces con pena, con temor y temblor, yo hoy tengo que responderle a esta hermana a esa pregunta que me hace. Pero dice Pablo en el versículo 13, está escrito, creí, por eso hablé. Por eso hablé. Hermano, usted me dirá, pero ¿qué se está creyendo el cura ese que está lo que está diciendo? No, simplemente creí, por eso hablé. Sí, porque cuando uno cree, habla.
Cuando uno calla es porque no está convencido. Y yo estoy convencido de lo que estoy diciendo y le estoy dando capítulo y versículo para que se dé cuenta el fundamento que tengo y por eso creí a la palabra de Dios y por eso me atrevo a hablar con amor, con el corazón en la mano. Sí, con el corazón en la mano. Hoy a lo mejor no le hablo mucho a los hermanos separados. Hoy le hablo a mis hermanos católicos, a mis hermanos sacerdotes, a mis hermanos obispos. Sí, hoy les hablo a ustedes, ciertamente. Escuche, repita lo que dice Pablo. Está escrito, creí, por eso hablé. Pues bien, conforme a ese espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Así como lo hicieron los apóstoles que creyeron y por eso hablaron, así nosotros debemos con ese mismo espíritu creer y por eso hablar. Entonces, ¿qué está pasando? Primero que no nos estamos llenando del Espíritu de Dios y segundo que no estamos creyendo y por eso no hablamos, por eso guardamos el silencio vergonzoso que el mundo nos va a reclamar y Dios nos va a reclamar porque para eso Dios nos ha nombrado sacerdote, profeta y rey y no solamente a nosotros, también a los laicos. Tenía la otra pregunta usted que